¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es estar conectados una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Hoy estamos aperturando la lección número 3 de este tercer trimestre del año 2024. Estamos estudiando durante este trimestre el Evangelio de Marcos y la lección de esta semana lleva como título Controversias. Vamos a estudiar 5 historias, 5 momentos históricos en la vida de Cristo Jesús, donde Él va a presentar sus enseñanzas en contraste con las enseñanzas de los dirigentes de la época. Vamos a mirar que cada una de estas historias se conectan mediante un tópico paralelo. Vamos a mirar cada una de ellas tiene una lección que va a empatar con la otra, que va a concatenar con la otra para dejarnos entonces evidencias de las lecciones del Señor, del mensaje que Dios quiere darle a su pueblo. Y repito, vamos a mirar su enseñanza muy contraria a la de los dirigentes de la época de Cristo Jesús. Esta primera sección lleva como título La curación de un paralítico. Vamos a ubicarnos allí en el capítulo número 2 del Evangelio según San Marcos a partir del verso número 1. Y dice la historia bíblica que había un hombre paralítico que fue llevado a Jesús. Hay varias cosas de esta historia que a mí me fascinan. Hay varias cosas de este relato que a mí me llaman la atención y quisiera compartir en esta hora porque creo que hay lecciones allí para ti y para mí. En primer lugar, dice la Biblia que fue llevado por 4 amigos. Mira, vale la pena tener ese tipo de amigos. Necesitamos pedirle al Señor tener ese tipo de amigos que son capaces de trasladarnos a Jesús, que son capaces de llevarnos al Salvador en los momentos de mayor necesidad, en los momentos cuando estamos más angustiados, en los momentos cuando enfrentamos situaciones adversas, situaciones difíciles, en los momentos cuando estamos debilitados o enfermos. Qué lindo es tener amigos que nos lleven a Jesús. Pero más importante que tener amigos que nos lleven a Jesús. Y este es el primer desafío que esta noche quiero dejarte a ti, me quiero dejar a mí mismo. Es llegar a ser un amigo que conduzca a otro a Jesús. Es decir, a veces nosotros vemos la historia y nos fascina desde desde el punto de vista del paralítico, desde el ángulo del paralítico. Qué bueno tener esos 4 amigos. Pero ¿por qué no lo vemos desde el otro ángulo? Y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a ser ese tipo de amigos. En una sociedad donde la amistad parece ser relativa, donde la amistad parece estar simplemente como de moda por un momento y luego pasa, que nosotros podamos ser amigos verdaderos que conduzcamos a otros a los pies de Cristo Jesús. Ahora, hay un segundo detalle de esta historia que me llama la atención. Mira que dice la Biblia que llegaron allí donde estaba Jesús, había una multitud rodeando al maestro, no le permitían a ellos pasar, ni siquiera entrar a la casa. Así que los 4 amigos deciden subir al techo, abren el techo y por allí van a bajar al paralítico. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fijó en la fe de ellos, es decir, de los 4 amigos. Qué cosa tan extraordinaria. No nos menciona la Biblia si el paralítico tenía fe o no. No dice la Biblia si el paralítico tenía la misma fe de los amigos o no. Puede que sí la tuviera, pero lo interesante es que Dios se va a fijar en la fe de ellos. La fe de aquellos que nos rodean puede hacer grandes diferencias, pero nosotros también con nuestra fe podemos hacer gran diferencia a aquellos que rodeamos.
Oye lo que te voy a decir, el mundo no sabe lo que le debe a los cristianos la paz, que en medio de tanta tormenta aún este mundo vive, porque Dios mira la fe de ellos. Ahora, ¿cómo fue que la vio? ¿Cómo es que Dios pudo ver la fe? ¿A dónde la vio? Mira, la fe es tan visible como el amor genuino. Se manifiesta en obra. Otros hubieran dicho al paralítico, mira, lo intentamos, aquí tratamos de llegar, hay mucha gente, vamos a volver mañana u otro día cuando Jesús esté más desocupado. Pero no, ellos no dejaron que la imposibilidad del momento se convirtiera en una imposibilidad permanente. Buscaron alternativas, buscaron salidas, buscaron cómo llegar con el paralítico a Jesús. Cristo vio la fe de ellos y bendijo al paralítico. ¿A cuántos estará bendiciendo Dios si desarrollamos una fe genuina nosotros? Si desarrollamos una fe verdadera que se pruebe, que se muestre, que se convierta en obra, en acción para servir a la humanidad. ¿Sabes? Cuando trabajamos con fe por la salvación de los seres humanos, entonces el Señor hace milagros, el Señor transforma vidas, el Señor transforma corazones, aún de aquellos corazones que no esperaban ser transformados. Dios los va a tocar, Dios va a obrar por la fe de ellos, es decir, por tu fe y por la mía, por la fe que desarrollemos en el Señor, que se convierta en obra. Ahora, hay otra cosa interesante. La Biblia dice que cuando aquel paralítico fue bajado y Jesús lo vio, alguien pudiera argumentar que la necesidad prioritaria de aquel hombre era caminar, que la necesidad que tenía era de piernas, pero Jesús vio una necesidad más profunda. Jesús vio que su problema era más espiritual que físico. Estaba enfrentando una enfermedad seguro a causa del pecado. Y Dios, en la persona de Jesús, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y mira qué cosa tan interesante, porque el Señor conoce nuestras verdaderas necesidades. A veces oramos pidiéndole al Señor simplemente la salud física de alguien, cuando lo que esa persona está necesitando es salud espiritual. Yo recuerdo una experiencia que viví en el año 2000, recién graduado de pastor. Estaba en el primer distrito que ministré. Estábamos atendiendo a una familia que tenía una muchacha, 29 años, con un cáncer muy desarrollado. Aquella muchacha en su niñez había sido de la iglesia, luego se había salido y en los momentos de la enfermedad ella regresó al Señor, buscó nuevamente a Jesús. Y yo recuerdo que estaba orando en su cama pidiéndole al Señor un milagro, diciéndole al Señor que la levantara. Señor, haz un milagro. Me acuerdo que fueron mis palabras. Y yo sentí una voz que me habló diciendo, ya yo hice el milagro. Y cuando terminé la oración, o sea, eso me hizo terminar la oración. Y pensé, es verdad, esta muchacha recibió a Jesús. Va a ser salva cuando Jesús venga. El mayor milagro ha ocurrido. Aquel paralítico necesitaba ser perdonado y Jesús lo perdona. Ahora mira, el paralítico no omite palabras, no se registra ninguna palabra de él. Sí hablan los dirigentes que estaban allí acusando a Jesús. Oh, que mira que estás blasfemando contra el Señor, que estás haciéndote pasar por Dios. Dios es el único que tiene derecho a perdonar pecados. Y entonces Jesús los enfrenta en su propio terreno. Y dirigiéndose al paralítico le dice, levántate, levántate de allí. El Señor perdonó los pecados
y demostró que Él era Dios. Demostró que Él era el Salvador, el Mesías prometido. Ahora, lo triste es que aquellos fariseos, aquellos líderes religiosos no cambiaron de opinión. No se ve algún indicio de que cambiaran de opinión. Parece que habían olvidado Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Habían olvidado lo que el Señor pide del corazón humano. Y yo quiero hacer una apelación en esta hora. A veces nosotros olvidamos el amor por querer cuidar otras cosas. Y Jesús veló por la salvación de aquel paralítico. No solamente le devolvió las piernas, no solamente devolvió la salud física, sino que devolvió la salud espiritual. Y allí tenemos nosotros que trabajar. A eso somos llamados nosotros, para ser instrumentos, para que otros conozcan al Salvador a través de nuestra testificación, a través de nuestra acción, de nuestro actuar, que se refiera al amor por el prójimo. Siempre digo que la gente debe sentir que les amamos para entender que el Señor les ama también. ¿Te parece que oremos por las lecciones aprendidas hoy y las apliquemos a nuestra vida? Querido Padre, gracias por esta primera lección o esta primera sección de esta tercera lección. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.